Bajo la piel gastada de azulejos viejos y un hedor a moho que asfixiaba, el ara solo buscaba el fin de otro día de trabajo. Sus rodillas, curtidas por una vida de brega, apenas sentían el suelo duro mientras el cepillo raspaba la suciedad resbaladiza del baño de la vieja casa abandonada. La luz fría del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, dibujando patrones de polvo suspendido en el aire húmedo. El aroma agridulce a eucalipto, que venía de la calle, se mezclaba con el tufo a abandono, un recordatorio constante de la miseria que la rodeaba. Con cada pasada, la esperanza de un sustento honrado se solidificaba, pero el destino, en ese instante, preparaba un giro inesperado para la joven limpiadora, uno que cambiaría para siempre el curso de su vida. Un chasquido seco rompió el pesado silencio del lugar. No era el sonido de argamasa podrida cediendo, sino algo más firme. Un hueco metálico que hizo que el corazón de Elara se disparara. Forzó el azulejo terco una vez más, y finalmente se soltó, revelando un pequeño compartimento escondido en la pared. La oscuridad allí dentro parecía guardar siglos de secretos, un pequeño vacío en una casa ya repleta de ellos. Con las manos temblorosas de cansancio y una súbita punzada de curiosidad, Elara extendió los dedos hacia el interior húmedo, sintiendo el aire frío que emanaba de una tela vieja y descolorida. El toque, inesperado y gélido, hizo que los vellos de la nuca se le erizaran, anticipando lo que estaba por venir. Dentro del envoltorio empolvado, el descubrimiento fue doble y enigmático. Un medallón de plata antiguo, de un trabajo pesado, reposaba en la palma de su mano, frío al tacto, su superficie opaca reflejando la luz tenue. Junto a él, una llave oxidada con un vástago grueso, donde un número, casi ilegible por el tiempo, parecía grabado, 1987. El corazón de Elara latía fuerte, el cansancio cediendo paso a una adrenalina que no sentía hacía mucho tiempo. Esos objetos no eran simples cachivaches, cargaban un aura de historia, de misterio, quizás de un valor incalculable que su mundo de miseria ni siquiera podía concebir. ¿Qué significaría esa llave? La mente de Elara, acostumbrada a calcular las monedas y racionar la comida, inmediatamente saltó al potencial valor monetario. ¿Sería oro? ¿Joyas escondidas? ¿Algo que pudiera sacarla de esa telaraña de deudas y humillación? La imagen del aviso de desalojo pegado en su puerta parpadeó en su mente, urgente e implacable. Pero la llave, con su número extraño y su apariencia antigua, susurraba algo más complejo que un simple tesoro. Un presentimiento le heló la espina dorsal. Algo sobre el medallón y la fecha parecía más peligroso que valioso. Un secreto enterrado que ahora, sin querer, ella había despertado. Los ojos de Elara recorrieron la habitación principal de la casa olvidada. La vieja llave en su mano parecía calentarse con la intensidad de sus pensamientos. Su mirada se detuvo en el baúl de roble macizo, cubierto por una sábana raída y por décadas de polvo. Los herrajes oxidados y el candado antiguo parecían llamar a su descubrimiento. Un destino sellado por el tiempo. ¿Podría la llave con 1987 ser para este baúl? La idea la hizo tragar saliva. Ese objeto, hasta entonces parte del paisaje de abandono, ahora ganaba un propósito, un centro de gravedad para su nueva e inesperada búsqueda. Con el medallón colgado al cuello, un peso inesperado de historia, Elara se acercó al baúl, probó la llave en el candado antiguo, pero la cerradura estaba atascada, resistente a su esfuerzo, como si el tiempo hubiera soldado sus secretos. La frustración, un sentimiento familiar en su vida, empezó a roer la punta de esperanza que había surgido. Sus dedos exploraron las ranuras del metal frío, la inercia del mecanismo, la dura realidad de que la respuesta no vendría fácil. Su mente, antes enfocada en el dinero, ahora solo veía la imposibilidad, la barrera impenetrable que se levantaba entre ella y el potencial contenido. La decepción amenazaba con derrumbarla, pero la urgencia de su situación era un motor inquebrantable. El desalojo inminente, los ojos soñadores de Leo, todo la impulsaba. Ella sabía que la casa olvidada guardaba leyendas, susurros sobre riquezas y secretos oscuros de los años 80, contados por la vieja Sofía.
La llave y el baúl eran los únicos lazos tangibles entre ella y una posible salvación. No era solo cuestión de encontrar un tesoro, era sobre desentrañar una historia, una verdad, que podría tener las respuestas que ella desesperadamente necesitaba para sobrevivir y proteger a su hijo. Ese baúl no era solo un mueble viejo, era una caja de Pandora, un portal a un pasado turbulento. El año 1987, en la llave, el medallón que parecía cargar historias, la propia reputación de la casa de esconder más que polvo, todo eso se unía para formar un cuadro de suspenso. La verdad que estaba sellada allí dentro, percibía Elara. Podría ser mucho más poderosa y peligrosa que cualquier oro. Pero, para desentrañar ese enigma y usar su poder, Elara necesitaría más que coraje. Como una madre soltera, sumergida en la lucha diaria por sobrevivir, ¿cómo llegó a este punto de inflexión tan crucial? La pregunta resonaba en la mente de Elara. ¿Cómo ella, una mujer invisible para el mundo, se había convertido en la guardiana de un secreto tan explosivo? ¿Qué camino de dolor y perseverancia la había llevado hasta ese baño húmedo, a ese azulejo suelto, a esta llave antigua? La historia de Elara no comienza con la gloria de un descubrimiento, sino en la profunda lucha de una madre soltera que, por amor a su hijo, enfrentaba un mundo cruel e indiferente. Su travesía, marcada por sacrificios y la amenaza inminente de perderlo todo, la conduciría a la puerta de la casa olvidada, donde no solo encontraría un misterio, sino también la fuerza para confrontar su propio destino. Un año antes, el brillo de ese metal sería inimaginable. En aquel momento, la vida de Elara era una compleja telaraña de subsistencia y sacrificio. Retrocedemos en el tiempo, a los días en que el sol de la mañana no traía promesas, sino la urgencia de otro ciclo de trabajo agotador. La ciudad, un enredo de callejuelas y casas modestas, pulsaba bajo la sombra de una autoridad que parecía sofocar los sueños más sencillos. Elara, una entre tantos rostros anónimos, cargaba el peso de una familia y la dolorosa ausencia de un amor perdido. Su futuro parecía tan incierto como la próxima temporada de lluvias. Cada día una batalla librada contra el olvido y la invisibilidad. Sus días empezaban antes del amanecer, cuando el olor a café amargo llenaba su pequeña cocina. Elara trabajaba en la fábrica textil local, donde el ruido ensordecedor de las máquinas era la banda sonora de su existencia. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas y ásperas, testigos silenciosos de incontables horas doblando y empacando. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo de los algodones, pero no se detenía. Cada pieza de ropa que pasaba por sus manos era un recordatorio del dinero necesario para pagar el alquiler, comprar comida y asegurar que su hijo, Leo, tuviera lo mínimo indispensable. Después de un turno de 10 horas en la fábrica, Elara todavía encontraba fuerzas para aceptar trabajos extra, como limpiar casas más pudientes o hacer costuras rápidas para vecinos. El cansancio era una sombra constante, pero la imagen de la sonrisa de Leo, aunque pequeña y un poco enfermiza, era su combustible. Soñaba con darle una vida mejor, lejos de la precariedad que lo rodeaba. La preocupación por la frágil salud de su hijo era un dolor agudo en su pecho. Las crisis de asma de Leo se hacían más frecuentes y los pocos recursos que tenían se agotaban rápidamente por las visitas a la clínica y la compra de medicamentos caros. El recuerdo de Miguel, su difunto esposo, era una fuerza silenciosa que la impulsaba. Él había partido hacía 2 años, víctima de una enfermedad repentina, dejando atrás no solo el dolor de la pérdida, sino también la carga de un sueño inacabado. Siempre quiso darles a Elara y a Leo una casa propia, un pedazo de tierra donde pudieran echar raíces. Él era la luz, la alegría, y ahora Elara sentía un vacío que ninguna cantidad de trabajo podía llenar. Sus pocos ahorros se habían esfumado rápidamente después de la partida de Miguel, y la lucha por la supervivencia se había vuelto aún más brutal. Incluso en ausencia de Miguel, Elara podía escuchar sus susurros de aliento en los momentos más difíciles, un recordatorio constante de que la resiliencia era su mayor baza. Él le enseñó a no rendirse,
a encontrar fuerzas incluso cuando parecía no haber más, y esa lección era crucial ahora. Sin embargo, la vida de madre soltera, con un hijo enfermo y la amenaza de desalojo siempre acechando, exigía más que solo resiliencia. Exigía un milagro, o una intervención que pudiera cambiar el curso inevitable de su pobreza. Elara rezaba por esa intervención, sin saber que el destino ya estaba tejiendo un plan intrincado. Mientras Elara luchaba, la sombra de una figura autoritaria se extendía sobre la comunidad. La ciudad parecía aprisionada por una atmósfera de miedo y conformismo, donde las voces de los más humildes eran silenciadas por el poder económico y la intimidación. Las tierras que antes pertenecían a familias locales pasaban misteriosamente a manos de forasteros, mientras los pequeños comerciantes veían sus negocios ser engullidos por grandes cadenas. La esperanza era un lujo que pocos podían darse, y la desconfianza, una constante que permeaba todas las relaciones. Nadie osaba cuestionar abiertamente, temiendo represalias invisibles, pero severas. Esa sombra tenía un nombre: el coronel Gabriel Costa. Un hombre de pocas palabras y muchos recursos, había llegado a la ciudad unos años antes, construyendo un imperio basado en tierras, deudas y una red de lealtad forzada. Sus ojos, gélidos y calculadores, observaban cada movimiento en la comunidad, cada resquicio de resistencia. El coronel Costa no necesitaba amenazar. Su sola presencia ya era una advertencia. Se presentaba como un benefactor, pero sus actos revelaban un depredador implacable, que veía las necesidades de los demás como oportunidades para expandir su propio control y fortuna. Las garras del coronel ya se extendían hasta el vecindario de Elara. Su casero, un hombre antes amigable, había sido forzado a vender la propiedad a una empresa ligada al coronel, y los alquileres se duplicaron de la noche a la mañana. Muchos vecinos, incapaces de pagar, fueron desalojados, sus vidas deshechas. Elara veía la amenaza acercarse cada vez más a su puerta, y el pánico empezaba a corroer su valor. Las deudas se acumulaban, y sabía que pronto la casa en la que ella y Leo vivían sería otra víctima en la lista de adquisiciones del coronel Gabriel Costa. La situación se tornaba insostenible. Leo necesitaba cuidados médicos más eficaces, y el dinero apenas alcanzaba para los gastos básicos. La amenaza de perder el techo sobre sus cabezas era palpable, un peso sofocante que le robaba el sueño a Elara. Se sentía acorralada, con todas las salidas aparentemente bloqueadas por el poder aplastante del coronel. La esperanza de una vida mejor para Leo parecía un sueño lejano, casi imposible de alcanzar. Elara sabía que necesitaba una solución desesperada, un escape improbable, antes de que la oscuridad los tragara para siempre. La precaria rutina de Elara se desmoronó una mañana fría. Leo se despertó con fiebre alta y una tos incesante que lo asfixiaba. Los ojos del niño, antes llenos de una luz obstinada, ahora reflejaban un cansancio profundo, una vulnerabilidad que le estrujó el corazón a su madre. Desesperada, Elara lo llevó al pequeño centro de salud local, donde el médico, con una expresión de resignación, le diagnosticó una infección respiratoria grave. Los medicamentos básicos no eran suficientes. Leo necesitaba tratamiento especializado y reposo, algo que sus condiciones de vida difícilmente podrían ofrecer. La esperanza de Elara se desvanecía con cada tos de su hijo, sintiéndose impotente ante la creciente amenaza a la vida de su pequeño Leo, un dolor que le desgarraba el alma. La consulta, ya de por sí un lujo, resultó ser un golpe financiero devastador. El médico le explicó la necesidad de antibióticos caros y, quizás, una hospitalización en una ciudad más grande, un costo impensable para Elara. Los números que recitaba sonaban como una sentencia. Los pocos ahorros que tenía guardados con sudor y sacrificio apenas cubrirían una fracción del tratamiento. La fiebre de Leo subía, y el sudor frío en su frente era un recordatorio constante de la urgencia. Elara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La gravedad de la situación se cernía sobre ella con una fuerza brutal. La vida de su hijo pendía de un hilo, y ella no veía salida, solo una oscuridad creciente, como si el destino se ensañara con ella
Al día siguiente, un aviso de desalojo fue pegado en la puerta de su modesta casa. El documento, firmado por uno de los abogados del coronel Gabriel Costa, exigía el pago inmediato de toda la renta atrasada, amenazando con desalojarla en menos de 30 días. El papel, pálido y frío, contrastaba con el calor de la fiebre de Leo, que reposaba frágilmente en la cama. El Ara sintió la humillación pública y la amenaza inminente a su única vivienda. El coronel no se andaba con rodeos sobre su intención: cerrar el cerco, forzándola a la sumisión. Ese pedazo de papel sellaba el destino que él ya había trazado para tantos otros en la comunidad. En un frenesí de desesperación, el Ara recorrió el pueblo, tocando puertas que antes se abrían, pero ahora permanecían cerradas o le daban excusas evasivas. Nadie quería problemas con el coronel Costa. Los pocos trabajos disponibles ahora estaban controlados por sus empresas o exigían condiciones que el Ara, con Leo enfermo, no podía cumplir. Intentó conseguir préstamos, pero su reputación de problemática, regada por los chismes del coronel, la precedía. Cada puerta cerrada, cada mirada esquiva, reforzaba la pared invisible que la opresión había levantado a su alrededor. La realidad era cruel. No había salida por los medios normales, y la mano del coronel parecía alcanzar cada sombra de esa comunidad. La humillación llegó a su punto más alto cuando los matones del coronel invadieron su propiedad, no para desalojarla, sino para delimitar un terreno adyacente, alegando nueva propiedad. Bajo las miradas curiosas y temerosas de los vecinos, derribaron la vieja cerca que el Ara había reparado meticulosamente, burlándose de su impotencia. El corazón de el Ara le latía a 1000 en el pecho, sintiendo cómo la sangre le subía a la cara, mientras las lágrimas de rabia y frustración amenazaban con desbordarse. Apretó los puños, un grito silencioso atorado en la garganta. Aquella escena, presenciada por Leo, que la observaba desde la ventana, fue un golpe devastador, un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Esa noche, con Leo tosiendo débilmente a su lado, el Ara sintió que algo se rompía dentro de ella, pero, sorprendentemente, no era su valentía. Era el miedo, que dio paso a una rabia fría y decidida. Miró el rostro pálido de su hijo, prometiendo silenciosamente que no se daría por vencida. El coronel Costa podía haberle quitado casi todo, pero no le quitaría la esperanza a Leo ni su dignidad. Ese momento de desesperación se transformó en el catalizador de una fuerza que no sabía que poseía. Su mente, antes nublada por el pánico, empezó a enfocarse. Había una salida, una última y desesperada apuesta que quizás, solo quizás, podría cambiar las tornas. El recuerdo de una antigua leyenda, susurrada en noches de fogata por su abuela, resurgió con una claridad vívida. Era la historia de un tesoro escondido, un oro maldito por el espíritu de un coronel cruel de siglos pasados, coincidentemente, con el mismo apellido Costa. Según la leyenda, el tesoro yacía en un lugar remoto, olvidado por el tiempo, enterrado con los cuerpos de hombres que el viejo coronel había traicionado y asesinado. Muchos habían intentado encontrarlo, pero todos fallaron, o, decían los más viejos, fueron llevados por los espíritus guardianes. Para el Ara, esta ya no era una simple historia. Era la única oportunidad de salvación para Leo y para su familia. La decisión de el Ara fue abrupta e innegociable. Lo arriesgaría todo. No había otra opción. La mirada de Leo, pidiendo un alivio, era la brújula que la guiaba. Besó la frente caliente de su hijo, su mente ya trazando el camino hacia el lugar misterioso de la leyenda. Sabía que la jornada sería peligrosa, llena de incertidumbres y quizás hasta de verdades sombrías, pero la alternativa, la inacción, era la muerte lenta y dolorosa de Leo. La esperanza, frágil como un hilo de seda, se encendió en su corazón. Ella era una madre, y una madre haría cualquier cosa para proteger a su hijo, incluso si eso significaba desafiar leyendas, espíritus y a un coronel sin alma. El Ara dejó a Leo al cuidado de la vecina más confiable, doña Margarida, una mujer de fe y bondad, con una mochila vieja a la espalda, conteniendo solo lo esencial: agua,
Una lámpara de aceite, algunas herramientas sencillas y una esperanza desesperada, partió antes del amanecer. El aire de la madrugada era húmedo y helado, y la neblina danzaba entre los árboles, dándole al paisaje un aura fantasmal. El camino era incierto, guiado solo por los recuerdos fragmentados de la leyenda y por un mapa rudimentario que su abuela había dibujado años atrás. Cada paso se hundía en el barro, pero el ara seguía adelante, impulsada por una fuerza que venía de lo más profundo de su alma, la fuerza de una madre. Después de horas de caminata por senderos olvidados, el ara emergió en un claro silencioso y sombrío. El aire allí era denso, cargado con el olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Árboles retorcidos, con ramas nudosos que parecían garras, se erguían como centinelas de un tiempo perdido. En el centro, una cabaña vieja y decrépita, casi engullida por la vegetación, exhalaba una quietud inquietante. El tiempo había esculpido arrugas profundas en las paredes de madera podrida y el techo, cubierto de musgo, parecía un manto verde. El ara sintió un escalofrío en la espalda. Era el lugar que su abuela mencionaba, la morada de la anciana Aurora, guardiana de secretos antiguos. Al acercarse a la cabaña, el ara notó un humo tenue subiendo de la chimenea, una señal de vida en medio de aquel aislamiento. Reunió todo su coraje y golpeó la puerta de madera, que rechinó al tocarla, haciendo eco en el silencio del bosque. Algunos instantes pasaron hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer anciana de rostro arrugado y ojos penetrantes, la anciana Aurora. Sus cabellos blancos, trenzados en una corona, y sus vestidos simples la hacían parecer una figura de otro tiempo. El ara sintió una mezcla de respeto y aprehensión, sabiendo que estaba ante alguien que guardaba la llave para el pasado y quizás para su futuro. Con la voz entrecortada por la extenuación y el miedo, el ara explicó su situación, la enfermedad de Leo, la amenaza del coronel Costa y el hilo de esperanza que la había llevado hasta allí, la leyenda del tesoro. No escondió su incredulidad inicial, pero la necesidad era tan grande que hasta las historias más fantasiosas se convertían en una brújula. La anciana Aurora escuchaba atentamente, sus ojos fijos en el ara, sin revelar emoción, solo una profunda sabiduría. El ara habló de la deuda impagable, del desalojo inminente, de la vida de su hijo en riesgo. Era un llamado desesperado, una súplica de una madre que había agotado todas las demás opciones. La anciana Aurora suspiró profundamente, un sonido que parecía cargar el peso de siglos. Su voz, ronca y baja, fue un susurro entre los árboles. «Nadie vive aquí, hija. El viejo coronel Costa era un hombre cruel. Mató a 2 hombres por un oro y los enterró con él, para que lo custodiaran. Dicen que los espíritus aún vagan, protegiendo lo que es suyo». Hizo una pausa, los ojos fijos en los de el ara. «Pero si has llegado hasta aquí, es porque la necesidad es grande. El tesoro está más cerca de lo que se imagina, pero tu alma debe estar pura. El mapa que buscas está en la vieja capilla, escondido bajo la estatua de San Jorge». La revelación de la anciana Aurora, aunque cargada de advertencias sobre espíritus y la maldición del oro, reavivó la llama de la esperanza en el ara. La anciana, al percibir la determinación en los ojos de la joven madre, le ofreció un pequeño amuleto de madera tallado con símbolos antiguos. «Úsalo, hija, que te proteja de los males visibles e invisibles. El camino será arduo y la ambición puede cegar. Recuerda el motivo por el cual buscas este oro». Era un gesto de compasión y un reconocimiento de la valentía de el ara, una señal de que la anciana Aurora, a pesar de su aislamiento, aún se preocupaba por los sufrimientos del mundo exterior. Con el amuleto apretado en la mano, el ara siguió las instrucciones de la anciana, rumbo a la capilla abandonada que quedaba a pocos metros de la cabaña. La estructura, aún más degradada, parecía una herida abierta en el bosque. Dentro, el aire era frío y pesado, con olor a moho e incienso olvidado. Tejas rotas permitían la entrada de haces de luz que iluminaban el polvo suspendido, danzando como fantasmas. En el altar, la estatua de San Jorge, descolorida por el tiempo, exhibía un semblante sereno, ajeno a la oscuridad que lo rodeaba. Con cuidado, el ara tanteó la base de la estatua
siguiendo la intuición y las palabras de la anciana, su corazón latiéndole a mil. Sus dedos encontraron una hendidura discreta, casi imperceptible, en la piedra fría. Con un esfuerzo, movió una pequeña placa de madera, revelando un compartimento oculto. Dentro, envuelto en una tela envejecida, había un diario de tapa de cuero y un mapa rudimentario, ambos amarillentos por el tiempo. El olor a papel viejo y guardado por siglos inundó sus fosas nasales. Con manos temblorosas, Elara abrió el diario. La primera página revelaba una caligrafía elegante, pero difícil de leer, y la fecha, así como un dibujo intrincado de una insignia familiar. Allí estaba la primera pista concreta, un lazo tangible con la leyenda, un faro de esperanza en la oscuridad de su desesperación. De vuelta en su modesta casa, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Elara se inclinó sobre el diario y el mapa, con la mente hirviendo. La caligrafía antigua era un desafío, pero cada palabra descifrada era un paso hacia la salvación de Leo. El diario pertenecía a un tal Capitán Elías, uno de los hombres asesinados por el coronel Valerio, y revelaba una intrincada historia de traición y una fortuna escondida. Elara pasaba horas leyendo y releyendo. Con cada nueva página, su cuerpo sentía el cansancio acumulado del día, pero su espíritu se negaba a ceder. La esperanza era un fuego que la mantenía despierta, alimentándola durante las madrugadas. Las palabras del diario pintaban un cuadro vívido del terror de la época, de la crueldad del coronel y de la desesperada tentativa de los hombres de proteger lo que era suyo. Ella sabía que necesitaba entender cada detalle para tener alguna oportunidad. El mapa, un pergamino descolorido, era aún más enigmático. Puntos de referencia, nombres de arroyos secos y formaciones rocosas inusuales estaban dibujados con precisión sorprendente, pero exigían un conocimiento profundo de la geografía local para ser comprendidos. Elara lo extendió sobre la mesa, comparándolo con las descripciones en el diario. Nombres de plantas nativas, hitos naturales que tal vez ya no existieran, y direcciones dadas en relación a fenómenos celestes complicaban la tarea. Pensó en los largos años de su padre como cazador y guía, y lamentó no haber prestado más atención a sus historias sobre los viejos senderos. La soledad de la noche era su única compañía, mientras Elara se esforzaba por juntar las piezas de este rompecabezas secular, una carrera contra el tiempo y la enfermedad que consumía a su hijo. Cada atardecer, después de la jornada diaria y el cuidado de Leo y doña Isabel, Elara regresaba al diario. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una determinación feroz. Empezó a dibujar su propio mapa, transfiriendo las coordenadas y descripciones a un papel más limpio, buscando un patrón, una lógica oculta en las anotaciones del Capitán Elías. La leyenda de un cofre enterrado con oro y las almas de quienes lo custodiaban parecía cada vez más real. No solo un cuento de fantasmas, sino una clave para su propia realidad. El olor a queroseno de la lámpara de aceite se mezclaba con el olor a moho de los papeles antiguos, creando la atmósfera perfecta para su viaje intelectual. Era una casa del tesoro que trascendería el metal precioso, pero que representaba la vida. Elara se dio cuenta de que el Capitán Elías había usado un sistema de códigos, quizás para evitar que cualquiera que encontrara el diario lo comprendiera de inmediato. Algunas palabras parecían estar fuera de lugar. Ciertos nombres de árboles o formaciones rocosas eran sinónimos de otros lugares específicos. Ella pasó días en el pequeño patio, bajo el sol fuerte, cavando y replantando retoños, mientras su mente procesaba la información. Cada noche, al lado de Leo, que tosía febrilmente, sentía cómo la urgencia crecía. El desciframiento del enigma se convirtió en su obsesión, la única ruta hacia la esperanza, la última batalla contra la inevitabilidad de un destino cruel. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y cada minuto era precioso. Finalmente, un patrón se reveló. La insignia familiar, dibujada en la primera página del diario, no era solo un escudo de armas, sino un diagrama simplificado de 3 hitos geográficos. Uno de ellos, un antiguo jacarandá retorcido, era fácilmente reconocible y parecía ser el punto de partida. El Capitán Elías, además de esconder el tesoro,
había dejado un rastro de migas para que, un día, alguien digno lo encontrara. Elara trazó la ruta en su mapa con la punta de un carbón, su corazón latiendo a un ritmo frenético. El plan estaba trazado. A la mañana siguiente, con la primera luz del sol, ella iría al lugar indicado. Ya no había más tiempo para dudas o vacilaciones. La vida de Leo dependía de ello. Con el sol apenas desperezándose sobre las sierras, Elara partió, el mapa arrugado en su bolsillo, una pala oxidada al hombro. El jacarandá centenario, un gigante torcido de ramas secas, marcaba el inicio de su jornada. De allí siguió las instrucciones codificadas, subiendo una vereda empinada y resbaladiza. El olor a tierra mojada se mezclaba con el rocío de la mañana, mientras el canto de los pájaros rompía el silencio. A cada paso, la esperanza y el miedo luchaban dentro de ella. La vereda era casi imperceptible, cubierta por vegetación densa y piedras sueltas, dificultando la subida. Pensaba en Samuel, en su rostro pálido y en el futuro que soñaba para él, y eso le daba la fuerza para continuar, a pesar de las piernas ya adoloridas. Las pistas del diario la llevaron a una meseta rocosa, donde, según su interpretación, debería haber un montón de piedras apiladas. Buscó incesantemente, bajo el sol que ahora quemaba su piel, pero no encontró nada. El paisaje era desolador, solo rocas desnudas y una vegetación rastrera y seca que le arañaba las piernas. El viento aullaba entre las grietas de las piedras como un lamento, y el calor era sofocante. La garganta de Elara estaba reseca, pero ella se negaba a parar. Con cada piedra que volteaba, la frustración crecía. El cansancio le pesaba en los hombros. Ese no era el lugar. Podía sentirlo. La ausencia de algo, la falta de cualquier señal de interferencia humana. Horas se transformaron en una eternidad mientras Elara rastreaba la meseta. Cavó pequeños hoyos con la pala, sintiendo el olor a tierra seca y caliente, pero el suelo era solo roca y cascajo. Sus manos, antes suaves, ahora estaban en carne viva, adoloridas y con ampollas. El sudor le escurría por la cara, cegándola momentáneamente, y la sed era una agonía constante. A cada golpe de la pala, un gemido de frustración escapaba de sus labios. La decepción era un nudo en su estómago. Estaba segura de haber descifrado las pistas correctamente, pero el silencio de aquel lugar árido se burlaba de sus esfuerzos. Aquella meseta parecía un desierto de esperanzas, donde cada intento era engullido por el calor y la inmensidad de la nada. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, cuando Elara se dio por vencida en aquel lugar. Se sentó en una piedra, exhausta, la mente turbia por la fatiga y la tristeza. Las palabras de la anciana Aurora resonaron en su mente. La verdad se esconde a la vista de todos. Tal vez había interpretado la pista de forma demasiado literal. Había algo más, un detalle sutil que ella había perdido. El sabor amargo de la derrota se instaló en su boca. La noche se acercaba, y con ella, el frío punzante del desierto. Miró hacia el horizonte, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que volver con las manos vacías significaba para Samuel la profundización de su sufrimiento. Con el corazón apesadumbrado, Elara rehizo el camino de vuelta. La oscuridad de la noche la engullía a cada paso. El olor de las flores nocturnas, que antes parecía un perfume dulce, ahora traía un tono melancólico. A cada tropiezo con una raíz expuesta, un hilo de dolor recorría su cuerpo. La búsqueda fallida la consumía, haciéndola cuestionar su propia capacidad de discernimiento, de comprender las palabras del capitán Elías. La imagen de Samuel recostado en la cama, respirando con dificultad, era un fantasma que la acechaba, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La desesperanza amenazaba con envolverla, pero el recuerdo del brillo en los ojos de su hijo le impedía rendirse por completo. Al llegar a casa, la visión de doña Isabel, con el rostro marcado por la preocupación, y Samuel, más pálido que nunca, le recordaron la urgencia. Elara no les habló del fracaso, solo dijo que necesitaba más tiempo, de más estudio. El peso de aquel secreto le oprimía el alma. Una vez más, se volcó al diario, pero esta vez con una perspectiva diferente.
La frase «la roca que abraza el cielo» parecía la clave. No significaba el punto más alto, sino quizás la roca que reflejaba el cielo, un espejo. El ara sentía que estaba cerca, que la respuesta estaba allí, danzando entre líneas de las palabras, esperando ser descubierta por una mirada más atenta y menos ansiosa. El ara percibió que la frase «la roca que abraza el cielo» podría referirse a su sombra proyectada en un momento específico del día, o a su forma peculiar cuando se la miraba desde un ángulo específico. Releyó las últimas páginas del diario, donde el capitán Elías expresaba su frustración por la traición del coronel Valerio y su esperanza de que el tesoro cayera en buenas manos. Con cada palabra, la conexión con el pasado se hacía más fuerte, casi palpable. Había una pista sobre la constelación de la Cruz del Sur, que ella había ignorado, enfocada en los puntos de referencia terrestres. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, el ara observó las estrellas y un nuevo plan empezó a formarse en su mente. Un camino diferente, más sutil, más alineado con el misterio. Al día siguiente, el ara siguió una nueva pista, una que llevaba a un pequeño claro escondido, no muy lejos de la cabaña de la anciana Aurora. La pista sobre la roca que abraza el cielo se reveló no como un punto geográfico elevado, sino una gran piedra lisa que, al mediodía, reflejaba el azul intenso del firmamento como un espejo. Allí, las instrucciones del diario hablaban de un círculo de sombra proyectado en un momento específico. El ara llegó al lugar antes del amanecer, sintiendo la humedad de la hierba bajo sus pies y el olor a rocío mezclado con la tierra. El aire estaba frío y quieto, excepto por el sonido de su propio corazón latiendo fuerte, ansiosa por desentrañar el secreto final. Exactamente al mediodía, el sol alcanzó el cenit. La sombra de la roca formó un círculo casi perfecto, y dentro de él, una pequeña elevación de tierra que antes parecía insignificante. Las palabras del capitán Elías parecían ahora claras como el cristal. El olor a tierra húmeda se intensificó, mezclado con el aroma dulce de las flores silvestres. Con la pala, el ara comenzó a cavar. El sonido seco de la tierra removida rompía el silencio del bosque. Cada golpe era un eco de su esperanza, una inversión en su futuro y el de Samuel. Las ampollas en sus manos le ardían, pero ella apenas sentía el dolor, la adrenalina corriendo por sus venas. A casi 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó, un golpe sordo pero inconfundible, que hizo que el corazón del ara se acelerara. Sus manos temblaron de emoción mientras apartaba la tierra con más cuidado. El olor a metal antiguo y tierra mojada llenaba el aire. Sus dedos rozaron una superficie fría y dura. Con cuidado, comenzó a desenterrar la borde del objeto y con cada centímetro revelado, la forma de un baúl se hacía más clara. La visión confirmó sus sospechas. Era eso. Era la respuesta a sus plegarias, la manifestación física de todas sus esperanzas. La caja de metal, oxidada por el tiempo, pero increíblemente resistente, finalmente emergió de la tierra. Era pesada, exigiendo toda la fuerza de el ara para moverla y sacarla del hoyo. El metal exhalaba un olor terroso y ferroso, una memoria de décadas enterrada. Pudo ver las iniciales C.E. grabadas en la tapa, las del capitán Elías. La emoción era abrumadora, una mezcla de alivio e incredulidad. El sol ya comenzaba su descenso, y las sombras de la tarde se extendían por el claro. La piel de el ara estaba sucia, sus ropas rasgadas, pero se sentía más viva que nunca. Con las manos temblorosas, el ara tanteó la tapa, buscando un cierre. La bisagra crujió con un gemido que resonó en el claro silencioso cuando finalmente logró abrirla. Un olor fuerte a moho y vejez, mezclado con un aroma metálico de oro oxidado, subió de la caja. Sus ojos se abrieron de par en par. Dentro, envuelto en paños descoloridos y empolvados, había un brillo que parecía desafiar la oscuridad del atardecer. Monedas de oro antiguas, joyas incrustadas y documentos cuidadosamente sellados. El baúl estaba lleno hasta la borde, un tesoro que superaba con creces sus expectativas más descabelladas. El oro parecía brillar con luz propia, un halo dorado en medio de la tierra y la decadencia.
Elara extendió la mano y tocó las monedas frías, sintiendo el peso de la historia y la fortuna en sus dedos. El toque era real, no un sueño. Los anillos y collares, algunos con piedras preciosas aún intactas, capturaban la luz de la tarde, proyectando pequeños puntos de color en el suelo. Tomó uno de los documentos sellados. Su intuición le decía que allí podría haber más que solo un relato. El capitán Elías era un hombre de detalles, y cada objeto dentro del baúl parecía haber sido colocado con un propósito. Cada moneda, cada joya contaba una historia silenciosa. Había un medallón con un retrato descolorido de una mujer, probablemente la esposa del capitán Elías, y una pequeña brújula de bronce. Los documentos eran testamentos y escrituras, algunas datadas de casi un siglo, vinculando la fortuna a la familia del capitán Elías, pero también a tierras y propiedades que, Elara supuso, habían sido usurpadas. La verdad era más compleja de lo que ella imaginaba, involucrando no solo el oro, sino una trama de injusticia que se extendía por generaciones. La visión de la fortuna era impactante, pero la revelación de los documentos traía un peso aún mayor, la responsabilidad de hacer justicia. Elara respiró hondo, intentando contener la avalancha de emociones. Alivio, alegría, pero también una punzada de preocupación. ¿Cómo transportaría todo eso? Y más importante, ¿cómo mantendría el secreto? El sol estaba casi poniéndose, tiñendo el cielo de un rojo intenso, y el frescor de la noche empezaba a caer sobre el claro. La urgencia de salir de allí antes de la oscuridad total, antes de que alguien pudiera encontrarla, le oprimía el pecho. El olor a hierba mojada y tierra removida llenaba el aire, un recordatorio vívido de la magnitud de su descubrimiento. La fortuna era incalculable para los estándares de su comunidad, no solo el oro y las joyas, sino que los documentos revelaban la propiedad de tierras fértiles y minas de piedras preciosas, bienes que el coronel Valerio había robado a los ancestros del capitán Elías. La riqueza allí escondida no era solo para la cura de Samuel, sino suficiente para cambiar el destino de toda la comunidad, para romper las cadenas de opresión que el coronel había impuesto por tanto tiempo. Elara sintió una mezcla de poder y responsabilidad en sus manos, un peso que estaba más que dispuesta a cargar. La noche cayó rápidamente, y la luna, una creciente plateada, ya comenzaba a iluminar el claro. Elara necesitaba actuar rápido. Envolvió las monedas y joyas en los paños viejos, dividiéndolos en porciones más pequeñas para facilitar el transporte, pensando en cómo escondería todo temporalmente. Los documentos, más frágiles y quizás más importantes a largo plazo, fueron cuidadosamente guardados en su blusa, cerca del cuerpo. El frío de la noche comenzó a calar sus ropas, pero la adrenalina la mantenía caliente. El olor a pino, ahora más intenso, parecía arrullar sus pensamientos. Mientras intentaba cubrir el hoyo, el miedo comenzó a infiltrarse. La cantidad de oro era demasiado grande, llamaría la atención. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por la sensación de que no estaba sola. Un crujido seco de rama rota en la maleza, seguido por un susurro casi inaudible, hizo que el corazón de Elara se le subiera a la garganta. Se encogió, el cuerpo tenso, los sentidos en alerta máxima. El olor a humo de tabaco, pesado y familiar, llegó a sus fosas nasales, congelándola. Aquel olor solo podía pertenecer a un hombre. Sus ojos recorrieron la oscuridad a su alrededor, buscando el origen del sonido y el olor. La sombra de una figura alta y corpulenta se proyectó entre los árboles, moviéndose con cautela. No había forma de confundirse. Era uno de los esbirros del coronel Valerio, o quizás el mismo. El peligro era real e inminente. Elara apretó los documentos contra su pecho. El oro, por el momento, olvidado en la caja semienterrada. Necesitaba escapar. Necesitaba protegerse a sí misma y la prueba que acababa de encontrar. La única salida era correr, escabullirse por la densa maleza, antes de que fuera demasiado tarde. Elara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una mano fuerte la agarrara por el brazo. El coronel Valerio emergió de la penumbra, una sonrisa cruel estampada en su rostro envejecido, los ojos chispeando con malicia y triunfo.
Sostenía una linterna que apuntaba directamente a los ojos de Elara, cegándola momentáneamente. El olor de su puro, antes solo una insinuación, ahora dominaba el aire denso y sofocante. Sus esbirros, dos siluetas sombrías, aparecieron detrás de él, bloqueando cualquier ruta de escape. El corazón de Elara latía descontroladamente, un tambor frenético en su pecho, mientras la brutal realidad de la situación se solidificaba. El oro estaba expuesto, y ella, acorralada, era la prueba viviente de su descubrimiento. La noche gélida se volvió aún más fría, cargada de una amenaza tangible. El coronel Valerio apretó el brazo de Elara con una fuerza casi aplastante. Su voz era un gruñido bajo, cargado de desprecio. «Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? La ratoncita del pueblo jugando a buscar tesoros en mis tierras». Él la jaló más cerca por el brazo. Su sonrisa se ensanchó. «¿Creíste que podías verme la cara, muchachita? ¿Que este oro se me iba a pasar desapercibido? Ingenua», gesticuló a uno de sus matones. «Agarra lo que encontró y asegúrate de que no se nos escape nada. ¿Y tú?». Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad glacial. «Vas a aprender que meterse con Valerio tiene un precio muy alto. Un precio que, a lo mejor, no podrás pagar». Elara, a pesar del pavor, sintió que le nacía una chispa de resistencia por dentro. Su mano libre se deslizó hacia su bolsillo, buscando desesperadamente una piedra o una rama afilada, cualquier cosa que pudiera usar. El coronel la observaba con un divertimento sádico en sus rasgos. Sus matones, dos tipos grandotes y bruscos, se acercaban a la caja semi-enterrada, ignorando a Elara por un momento. Esta era su única oportunidad. Intentó zafarse del agarre. Un movimiento rápido e inesperado, arañándole la cara al coronel con la uña. Él retrocedió un paso, sorprendido, con la piel marcada. El aire helado de la noche pareció robarle el aliento mientras ella, con un impulso desesperado, corría hacia la oscuridad del monte, sabiendo que la persecución sería implacable. El coronel Valerio rugió, la rabia distorsionando su rostro. «¡Atrápenla! ¡Ahora!». Elara, con la adrenalina a mil, salió corriendo a toda prisa, las hojas secas y las ramas crujiendo bajo sus pies. Podía oír los pasos pesados de los matones detrás de ella, el eco de sus groserías resonando en el monte. No se detendría, no se rendiría, no después de todo. De repente, tropezó con una raíz expuesta, cayendo con un golpe seco. Los matones se acercaron, y el coronel Valerio se cernió sobre ella, con el rostro sombrío. Elara, aún de rodillas, levantó la vista. «No me va a detener. Coronel, este oro y estos documentos son la prueba de sus crímenes. Su tiranía se acaba hoy». En el momento exacto en que el coronel Valerio levantaba la mano, listo para soltarle un golpe, una voz fuerte resonó por el bosque. «Coronel Valerio, alto ahí mismo. En nombre de la ley, queda usted detenido». El detective Santana emergió de la oscuridad, seguido por dos policías, las linternas iluminando la escena con una luz fría y sin piedad. Elara sintió un alivio inmenso. Las piernas le flaquearon. Santana, visiblemente tenso pero determinado, apuntó al coronel. «Los documentos que Elara encontró son la prueba irrefutable de su fraude y de cómo se adueñó ilegalmente de las tierras. La justicia ha llegado, coronel». Elara, en medio del caos, sacó los papeles arrugados de su blusa, extendiéndoselos al detective como si fueran el tesoro más preciado. La escena cambió al instante. Los matones, sorprendidos por la llegada de las autoridades, dudaron y que en cuestión de segundos fueron sometidos por los policías. El coronel Valerio, con una mirada de pura furia e incredulidad, intentó argumentar, lanzar amenazas, pero su voz quedó ahogada por la autoridad inquebrantable del detective Santana. El aire pesado de la noche, antes cargado de tensión y miedo, ahora vibraba con la sensación de una justicia inminente. Elara observaba, exhausta, pero con un destello de esperanza en los ojos. El oro, antes la fuente de su peligro, ahora se convertía en un símbolo de su liberación y de la caída de un opresor que parecía intocable. La larga noche de miedo llegaba a su fin con el amanecer de la verdad. Los documentos que Elara había encontrado, cuidadosamente analizados por el detective Santana y presentados en la corte,
revelaron la compleja red de fraudes orquestados por el coronel Valerio. Escrituras falsas, recibos de tierras nunca pagadas y planes de expropiación ilegales de pequeños propietarios, incluyendo la familia de Elara y tantos otros en la comunidad. Aquel viejo diario, más que un registro de un tesoro, era la confesión detallada de crímenes que por mucho tiempo estuvieron olvidados, pero que aún resonaban en la memoria y la vida de los residentes locales. Con esta prueba irrefutable, la reputación del coronel se desmoronó, y la verdad sobre sus décadas de opresión salió a la luz para que todos la vieran. La noticia de la prisión del coronel Valerio y del descubrimiento de Elara se corrió como pólvora por la comunidad, trayendo una ola de sorpresa y, luego, un alivio colectivo. Muchos que antes vivían bajo el yugo del miedo, temiendo perder sus casas y sustentos, ahora sentían el peso de la opresión que se les quitaba de encima. Rostros antes marcados por la preocupación se abrieron en sonrisas de esperanza. Las familias, que habían sido testigos de la ruina de sus vecinos y de la lenta toma de sus tierras, comenzaron a reunirse, la voz entrecortada por la emoción, agradeciendo a Elara. Ella, que parecía solo una mujer sencilla, se había convertido en el faro de la justicia, la personificación del valor que la comunidad había perdido. Con la caída del coronel, la justicia actuó rápido para corregir los errores del pasado. Las tierras tomadas ilegalmente fueron devueltas a sus legítimos propietarios, y los bienes que habían sido robados o extorsionados, incluyendo la propiedad original de la familia de Elara, se recuperaron. El oro del coronel Cortés, encontrado por Elara, fue declarado como compensación por las décadas de explotación y sufrimiento de la comunidad, siendo depositado en un fondo administrado por un consejo comunitario recién formado. Elara se encontró en una posición de gran responsabilidad y confianza y, con el apoyo de todos, comenzó a planear el futuro, un futuro donde la prosperidad sería compartida, no monopolizada. La visión de Elara se extendía más allá de la mera recuperación económica. Ella creía que la verdadera prosperidad venía del conocimiento y el cuidado. Así, con los recursos disponibles, supervisó la construcción de una escuela moderna para los niños, equipada con libros y materiales didácticos que antes eran inimaginables. Cerca de allí, se levantó una pequeña clínica médica, brindando acceso a la salud para todos, algo que el coronel Valerio había descuidado a propósito. El olor a madera nueva y a productos de limpieza se mezclaba en el aire, simbolizando la renovación. Elara, con la ayuda de voluntarios, plantó árboles alrededor de los nuevos edificios, marcando la esperanza de un futuro verde y próspero. Elara se convirtió en un símbolo de resiliencia e inspiración, no solo para su comunidad, sino para toda la región. Su historia de superación, de una madre que arriesgó todo para proteger a sus hijos y garantizar justicia, resonó en cada corazón. Ella demostró que la valentía de una sola persona puede derribar los muros de la tiranía y allanar el camino hacia un futuro mejor. Su presencia, antes discreta, ahora irradiaba fuerza y sabiduría, motivando a otros a luchar por sus derechos y a nunca perder la esperanza. La lección era clara: la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la capacidad de transformar vidas. Sigue luchando por un mundo más justo. Pasaron los años y la comunidad, impulsada por la iniciativa de Elara, se transformó en un ejemplo de desarrollo sostenible y equidad. Las cosechas prosperaban, el comercio local florecía y los niños crecían con educación y salud, soñando con un futuro sin las cadenas del pasado. La memoria del coronel Valerio se desvanecía, sustituida por las historias de Elara, la mujer que osó desafiar el poder y reescribir el destino de todos. La vida en el pueblo vibraba con una energía renovada, un testimonio vivo de que, incluso en las adversidades más sombrías, la luz de la esperanza y la justicia puede prevalecer, construyendo un legado que trasciende generaciones. Y así, la leyenda del oro escondido se fusionó de manera inseparable con la historia de la mujer que lo encontró, no para su propia gloria personal o enriquecimiento individual, sino para levantar y empoderar a toda una comunidad. Elara, la madre valiente y visionaria,
Dejó atrás un legado verdaderamente inmortal, un recuerdo eterno y resonante de que la verdadera fuerza y el poder transformador residen no en la riqueza material en sí, sino en la justicia inquebrantable, la profunda compasión y la voluntad indomable de luchar incansablemente por lo que es correcto, asegurando que el brillo inspirador de su valentía y altruismo jamás se apague en la memoria de futuras generaciones, iluminando el camino para todos. La lucha por un futuro justo es un camino que nunca termina.